Estamos en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y nos quedamos en el versículo 21. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a ver del 21 al 43. O sea, son 22 versículos. 21. No, al 43. Del 21 al 43. Son 22 versículos. Tres personas que lean de a 7 versículos. Primero. Ok. ¿Sí? Voy a aclarar. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Sí, está bien. Y él estaba junto al mar. 5. Marcos 5. Del 21 en adelante. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Sí. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de su casa del principal de la sinagoga: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No permitió que las siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga, y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban. Y entraron y dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino muerta. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, de los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y lloraba, pues tenía 12 años, y se espantaron de verla. Pero él les mandó mucho que nadie los supiese y que se le diese de comer. Entonces, nos quedamos la semana pasada que el Señor se quitó de Gadara, que estaban con los gadarenos, lo que era Decápolis, tierra donde habitaban puros gentiles, y se regresaron al otro lado del río, donde se encontraron con una multitud, dice allá, muy grande, ¿no? Allá en la orilla, de enseguida dice que vino un principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era como un pastor hoy día, que se encargaba de una iglesia,
y este principal pues tenía el problema y la desesperación de la enfermedad de su hija, estaba muy grave, ¿no? Dice que este principal vino a Jesús y hizo algo que es algo importante para todo cristiano, le hizo reverencia al Señor. Dice que se postró a sus pies y que le rogaba, le suplicaba. Imagínense, tu hija enferma 12 años o tu hijo enfermo muriéndose porque ya agonizando. ¿Cómo estaba este hombre a los pies de Cristo suplicando, clamando, rogando con reverencia, ¿no? Vemos a un hombre que conocía de las Escrituras, porque obviamente al ser encargado de una sinagoga quiere decir que era un erudito, un estudioso de las Escrituras, ¿no? Y pues pertenecía a este al grupo de líderes religiosos del Sanedrín. Y pues digo, pocos los hombres de ese grupo que ponían sus ojos en Cristo. Normalmente los otros como que le daban la espalda a Cristo. Sin embargo, este hombre era como Nicodemo, ¿no? Que buscaba al Señor Jesús. Este hombre sí creía en el Señor Jesús, ¿no? Entonces viene ante él, se postra, le empieza a rogar, desesperado, reconoce que el único que podía librarlo de esta enfermedad, de esta agonía de su hija, pues reconoce que era el Señor el que la podía salvar, el que la podía sanar. Entonces viene con esa gran confianza, porque dices, ¿cómo puede ser que vengas y te postres ante alguien y le pidas, le ruegues, ¿no? Le supliques? Entonces vemos que este hombre tenía una gran confianza, una fe en el Señor Jesús para sanar a su hija. Pero algo que estaba pensando este hombre era que el Señor Jesús, su poder era como limitado, porque Él le decía, ven conmigo para que pongas manos a mi hija. O sea, como que estaba limitando allá al Señor Jesús. Vemos que no discernía lo que pues realmente era el Señor Jesús, Dios mismo, que podía, como el centurión aquel que vino ante él, le dijo, yo soy hombre que tiene hombres a su cargo y solo con mandar a hacer algo, pues tú puedes dar esa orden y hacerlo. Lo mismo puedes hacer con mi era su siervo, con mi siervo, pues decir que sane y él puede sanar, porque como que no me siento bien, no soy digno de que vayas a mi casa, le decía a un centurión. Estamos viendo una diferencia entre la fe de ese centurión y la fe de este escriba, ¿no? Vemos la vista muy corta de este hombre, de discernir la omnipotencia del Señor, la omnisciencia de Dios. Pues no conocía muy bien de él, pero sí tenía esa fe en él, sí confiaba en él. Sea cual fuera lo que lo limitaba, pues el Señor le hizo caso, ¿no? Le dijo, está bien, vamos a ir para que sanemos a tu hija. Pero este hombre estaba muy desesperado. No se imaginó que en ese camino se pudiera presentar alguna persona, como en este caso se presentó la mujer con el flujo de sangre, ¿no? Él estaba confiado de que se iba a ir directamente a ver a su hija, pero no fue así. Este hombre, Jairo, principal de la sinagoga, vemos que tenía un poquito o sea, tenía la fe, pero la tenía un poquito corta, débil, como los discípulos, que tenían fe, pero estaban muy, como decía el Señor, hombres de poca fe, ¿no? Vemos la debilidad, vemos que muestra puntos importantes, aunque tenía una fe débil, muestra 4 puntos importantes que quiero que nos memoricemos porque los vamos a ver ahorita en un cuestionario. Y algo que lo que estamos viendo, que le dicen, vino uno de los principales a él. Estamos viendo que él fue a la presencia del Señor, no el Señor fue a buscarlo. Para poder nosotros pedir algo al Señor tenemos que venir a su presencia, tenemos que suplicarle, ¿no? En esta escena vemos que a este hombre que vino al Señor Jesús, vino a él y debemos humillarnos. Eso tiene que mostrar que debemos rendirnos a sus pies, debemos reconocer quién es el Señor para que podamos tener no el orgullo, sino esa sinceridad de una confianza total al Señor, ¿no? Otra cosa que vemos acá, dice que le rogaba mucho, o sea,
tenemos que reconocer que es Dios y que es el único que puede salvarnos, el único que puede sanarnos, el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que puede hacer lo imposible, ¿no? Estamos viendo que le rogaba mucho. Vemos que dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, aquí estamos viendo la confianza total en el poder y la bondad del Señor Jesús. O sea, él reconocía que era Dios y reconocía que era bondadoso, porque si no, pues cómo va a ir a ver a mi hija hasta mi casa, ¿no? Entonces son puntos que debemos aprender nosotros cuando vengamos a la presencia de Dios en oración, para cuando queramos pedir algo, ya sea alguna petición de sanidad, alguna petición de su voluntad, quiero estar en tu voluntad, alguna petición para que alguna persona toque su vida, por ejemplo, algún familiar que no sea converso. Señor, por favor, bueno, estos puntos son importantes. Venir a Él con reverencia, rogándole, reconociendo quién es Él, reconociendo que Él tiene la autoridad y que Él puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, cuando la mano del Señor está sobre nosotros, ¿qué nos puede preocupar, no? Si es la mano de Dios, o sea, Dios nos tiene de alguna manera en sus manos, nos cuida. Si estamos bajo su poderosa mano, si ya somos hijos de Dios, esté pasando lo que esté pasando, así casi esté la muerte, como estamos viendo a veces situaciones de enfermedad donde las personas están muy graves, o sea, no debemos de preocuparnos demasiado, porque sí trae un poquito de preocupación, es normal, pero no esa preocupación de que digas, bueno, esto está fuera de control y Dios no está al alcance de esto, sino pensar, Dios está al alcance de eso, Dios está en control y de Dios depende si vive o no vive, o si sana o no sana, o si se convierte o no se convierte, y lo que vaya a hacer Dios está bien. Ese es el pensamiento que debemos tener. Si no estás en las manos del Señor, pues ahí es cuando hay que tener cuidado, porque obviamente no es que Dios no esté en control, sí está en control, pero no estás bajo el cuidado de Dios, no estás bajo la protección de Dios, no estás bajo la gracia de Dios. Entonces es importante que busquemos del Señor. Dice que estaban allá en eso de yendo para casa del este hombre, ¿cómo se llamaba? El escriba, era un escriba, que está en el valle, y dice que llega una mujer, que se les cruza una mujer en el camino. Esta mujer dice que tenía 12 años enferma con un flujo de sangre y pues mucho tiempo de sufrimiento, había pasado por muchas opiniones médicas, había ido a diferentes médicos, su condición hacía que la marginaran, o sea, al tener ese flujo de sangre, había unas leyes que vamos a ver ahorita, que hacían que la tuvieran que marginar, que no podía tocar a alguien, que no podía acostarse ni con su esposo, porque lo hacía igual impuro. Y pues imagínense el sufrimiento, marginada, no podía estar en su casa, todos la repudiaban por 12 años, ella iba a médicos y pagaba y no la lograban sanar, una carga muy pesada, ¿no? Porque si esta mujer tocaba a alguien, era todo el día se mantenía esa persona impuro. Si el esposo se acostaba con ella, toda una semana se mantenía impuro. Entonces no podía participar en la adoración a Dios, no podía participar en los grupos de las mujeres. O sea, era muy duro, muy doloroso para esa persona. No lo podemos entender al 100% porque no hemos pasado eso, no nos han marginado, no nos han hecho, pero imagínense qué feo de sentir esa mujer, que no la quieran ni tener cerca, que no pueda estar realmente participando, que no tenga con quién hablar, que no tenga con quién compartir nada, porque esta enfermedad la tenía, era muy feo para el pueblo, ¿no? Entonces prácticamente estaba como que excomulgada de los servicios de la sinagoga, estaba excluida de la corte de mujeres del templo, y había visitado no solo a médicos, había visitado a rabinos. Estos rabinos habían hecho algunas cosas allá para ayudarla, pero ni aún así podían curarla, ¿no? Y dice que agotó todos sus recursos. No sabemos si a lo mejor hasta visitó brujas o brujos, porque pues ella quería sanar, y el ser humano es muy dado a buscar las otras opciones, y de último
buscar a Dios. Entonces esta persona sufrió mucho, gastó dinero, y el Señor nos ha mostrado que si una alma está enferma, pues debemos de buscarlo a Él, pero lamentablemente el hombre primero empieza a buscar el entretenimiento, ¿no? Cuando alguien está mal, empieza a salir, si algún problema tiene, empieza a salir, a divertirse, a ver cómo ocuparse, pero de una manera errónea, porque pues el entretenimiento no te va a ayudar para eso. Muchos hombres y mujeres a veces que me voy con las amigas, o que me voy al bar, o que me voy acá, o sea, cometen errores, esto los va a terminar de hundir, ¿no? Otra cosa que a veces aparentemente estás haciendo lo correcto, pero no, es refugiarte en la religión. No, esto no es una religión. Los que ya conocen bien del Señor, es una relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. La religiosidad la vemos en el caso de los fariseos, que ellos aparentaban tener una relación con Dios, pero no tenían una relación con Dios. Ellos solo fingían, aunque conocían las Escrituras, no había ese encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, pues muchas personas hacen estas cosas, ¿no? De buscar ayudas por otros lados. Esta mujer agotó sus recursos económicos, ya no le quedaba dinero, y pues de pronto escucha hablar del Señor Jesús y hace todo por ubicarlo, y lo ubica, pero cuando lo ve, pues ve que estaba rodeado de multitudes, ya mucha gente, como la fama ya había corrido por todo Israel, mucha gente seguía al Señor para escucharlo, pero más bien para que les cumpla sus milagros, sus peticiones, ¿no? Pues ve que estaba totalmente rodeado y vio que era muy difícil accesar a él. Sin embargo, vemos que ella tenía una fe rara, una fe que en la Biblia no la hemos encontrado, porque es una fe que decía ella, bueno, si me pudiera acercar y tocar sus ropas o su manto, podría ser sanada. Entonces aquí estamos viendo una fe no correcta, pero sí enfocada en Jesús. Entonces era una decisión que ella había tomado de que, imagínense, marginada, enfocada en tocar las ropas del Señor, pero marginada si ella se acercaba y la veían, porque él le manchaba sus ropas. Si ella se acercaba y tocaba a alguien que estaba alrededor, lo volvía impuro. Si ella tocaba al Señor Jesús, se supone que lo volvía impuro. Entonces ella estaba así como que, ¿me las voy a jugar? O sea, estaba tan desesperada, 12 años de estar así, que dice, me las voy a jugar, voy a hacerlo. Aunque sabía que podía tener una condenación y acabar tal vez con muerte, ¿no? Entonces ella en secreto lo estaba planeando, y decía, allá dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, aquí está diciendo que no se iba a presentar ante el Señor y decirle, Señor, sáname, yo sé que puedes. No, ella estaba pensando en que en lo secreto iba a venir y lo iba a tocar. Ella no quería hablarle directamente al Señor Jesús, sino que quería tocarlo nada más. Esta mujer está actuando de alguna manera con un poquito de superstición, ¿sí? Porque hay que tener cuidado con esta cita bíblica, porque mucha gente en otras iglesias pues han tomado esta referencia como que pueden haber cosas que pueden sanar al ser humano y no Cristo. Hay quienes dicen que la rosa de no sé qué, otros que el manto del Señor, otros que el agua de no sé qué, que es bendecida, y muchas cosas que no son verdad. Esos son casos únicos. Hay 3 casos acá en la Biblia únicos que voy a mencionar en un ratito, pero no quiere decir que la fe no esté en Cristo. Estas personas pusieron su fe en Cristo, solo que metieron una fe errónea que luego la corrigió el Señor Jesús, y ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos que esta mujer actuó en base a superstición, o sea, su fe tenía elementos de error, tenía superstición. Ella creía que con tocar las borlas, como unas bolitas que tenía el traje, podía ser sanada, ¿no? Y un orador llamado Robertson decía que no había magia en las vestiduras del Señor Jesús. Quizás había superstición en la mente de la mujer, pero Jesús honró su oscura fe, como en el caso de la sombra de Pedro y el pañuelo de Pablo, porque más adelante en el libro de Hechos
vemos que la sombra de Pedro llegó a sanar a personas, y vemos que el pañuelo de Pablo también llegó a sanar a personas, pero son casos muy específicos, no quiere decir que así vaya a ser. Estas citas bíblicas son las que han tomado otras sectas para decir que, para promocionar algo que no es verdad, y la gente lo cree y compra el pañuelo, o compra la ropa, o compra el agua, o compra lo que estén vendiendo, lamentablemente, ¿no? Mateo 9:20, si quieres apuntar allá. Dice que ella tocó el borde de su manto, en Mateo 9:20. En ese tiempo todos los judíos utilizaban estos vestidos que tenían las borlas así. Y cada judío devoto utilizaba un manto externo con 4 borlas en ellos, cada uno en cada esquina. Y esas borlas se utilizaban en obediencia al mandamiento que está en Números 15, 38 al 40. No vamos a ir allá, nada más apúntalo como referencia. Y esto era para indicar a los demás que pertenecías, que eras miembro del pueblo santo de Dios. Eso era como una indicación de que, mira, este pertenece al pueblo de Dios. Así que esta mujer toma la decisión, decide meterse entre la multitud y toca su manto, y dice que enseguida la fuente de sangre se secó, o sea, dejó de fluir, ¿no? Dice que sintió allá que su cuerpo ya estaba sana de aquel azote, o sea, era un azote, 12 años de azote tuvo, ¿okay? Entonces, de acuerdo con la manera de pensar de aquellos días, cuando una mujer estaba impura, dijimos que si tocaba a alguien lo volvía impuro, estaba tocando al Señor, se supone que lo estaba volviendo impuro, pero obviamente al Señor no lo volvió impuro, porque Él es Dios, ¿no? Eso no fue lo que ocurrió. Ahora, algo que tenemos que ver acá, que nosotros podemos tener tal vez un choque con el Señor, de alguna manera asistir, de alguna manera ir a algún retiro, no lo sé, un pequeño choque, pero eso no va a hacer que nosotros seamos salvados o limpios o perdonados por Dios, sino la fe en Cristo Jesús es lo que va a hacer. O sea, para que no cometamos el error de que, mira, yo me fui a un retiro, yo participo, yo esto y el otro, y yo ya soy salvo. No. Tiene que, a través de la fe en Cristo, venir ese cambio sobrenatural. No puede ser nada más por estar en la iglesia, por irme a retiros, por participar, sino a través de que creo que Jesús es el único que me puede perdonar y me puede limpiar de pecado, y me arrepiento y le pido que me limpie, ¿no? Es de esa manera, ¿no? Entonces esta mujer fue sanada. Cuando esto pasó, tanto el Señor Jesús como la mujer supieron lo que estaba pasando, ¿no? Ella sintió que su cuerpo pasó algo, y el Señor pues obviamente dice que salió un poder de Él, que sintió que salió un poder de Él. Entonces dice que el Señor inmediatamente detecta esto y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos se asombran porque le dicen, o sea, estás viendo que la gente está alrededor de ti, que te están pues hasta empujando, ¿cómo dices que quién ha tocado sus vestidos? Pero ellos no estaban entendiendo que había salido un poder del Señor. Entonces ellos decían, bueno, te aprieta la gente y dices quién me ha tocado. No entendían la diferencia entre un contacto casual y un tocarle con fe, que es lo que les estaba yo diciendo hace un momentito, que no puedes salvarte solo por tener un pequeño encuentro con el Señor. Entonces, vemos acá varios puntos que quiero mencionar. El Señor pudo haber dejado que ella se vaya, ya sana, ya salva, y no decir nada. Pero el Señor se volteó a la multitud y preguntó esto porque hay varios puntos que quería que ella sepa para poder corregir también su fe, y por muchos puntos que vamos a mencionar. Uno de ellos es para que el Padre sea glorificado. O sea, Él tenía que mostrar qué pasó allá para que Dios sea glorificado. Dos, pues tenía que haber un beneficio en ella, porque el Señor pudo haber frenado su poder, que no salga su poder. Sin embargo, Él ya sabía que esa mujer iba a venir, que le iba a tocar, y obviamente
dejó que su poder fluya. Él estaba en control. Él no puede salir un poder de él si no quiere, es Dios, ¿no? 3, lo hizo con la intención de que se registrara este testimonio como enseñanza para los que meditan en la palabra de Dios. Esta mujer estaba, dice que avergonzada, y Dios a menudo saca a la luz su obra. Aún esté en lo secreto, Él va a sacar su obra, porque tiene que ser glorificado, tiene que ser testimonio para los demás, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que no es tener cualquier contacto con Cristo lo que nos salva, como dijimos hace un momento. 4, vemos cómo el Señor Jesús hizo que ella pasara por esta situación como de vergüenza, aparentemente vergüenza, pero no era la finalidad, sino la finalidad era que ella supiera que ya era sana, porque aquí dice Marcos que ella sintió que el cuerpo, o sea, que sanó, que en ese momento se quitó el azote, pero el ser humano tiene un grave error y lo tenemos todos. Ella estaba así como que ahorita estoy sana, pero ¿cuándo va a volver la enfermedad? Y el ser humano es muy dado a que cuando Dios lo libra de algo, se pone a pensar, ¿y será que me va a venir el cáncer otra vez? O personas que son liberadas de demonios, ¿y será que va a volver el demonio? O personas que son salvas, oye, pero ¿será que sí me perdonó el Señor? O sea, como que empiezan a venir estas cosas. A veces hay una prédica y de pronto dices, oye, en esta prédica el autoanálisis me hizo dudar, a lo mejor no soy, ¿no? Entonces el ser humano es muy dado a esto. Entonces él quería que ella supiera que iba a ser sana y salva ya, para toda la vida, ¿ok? Entonces 5, bueno, que el Señor le había dicho que se vaya en paz y queda sana de tu azote, ¿no? 5 dice que lo hace para que los demás pudieran saber que ella estaba sana y que esta mujer no estaría mintiendo diciendo que pues como que mintiendo para que la puedan ingresar a la sociedad otra vez, sino para que la gente vea que sí realmente el Señor Jesús la sanó y ella pudiera ser ingresada otra vez a la sociedad, porque tenían que volver a meterla, tenían excluida, ¿ok? Y 6, acá en el 6 le mostraba que no el toque del manto la sanó, sino que la fe en Cristo Jesús. De hecho le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Entonces quería mostrarle que no era el toque del manto, sino que era la fe en Cristo, ¿no? 7, él no quería que ella pensara que se robó, vino y toqué el manto y le robé la bendición. No, él quería que pusiera sus ojos en Cristo y que no pensara que, bueno, se lo robé y yo ya no voy a poder verle a los ojos al Señor Jesús, no voy a poder buscarlo porque como que me robé la bendición. No, él quería que sepa que el Señor se la dio por su fe. Y 8, para que Jairo también pudiera animarse, porque Jairo estaba desesperado, pero al ver todo esto pues estaba como que creciendo su fe de Jairo, ¿no? Entonces, de alguna manera esta mujer pues fue muy bendecida. No vemos en la Biblia a ninguna mujer que le diga hija. Estamos viendo acá, dice hija, tu fe te ha salvado. Dice, wow, fue muy bendecida. Entonces el Señor le habla con una ternura, como pues nos ha llamado a nosotros, ¿no? O sea, realmente el Señor no nos ha querido mostrar su amor y su misericordia de alguna manera fuerte, que nosotros hemos sido tercos a veces y esperamos a que nos pase una desgracia para poder venir a los pies del Señor Jesús. Es otra cosa, pero el Señor, así como le habló a ella, a nosotros nos ha hablado de alguna manera, nos ha dado la oportunidad, desde que tenemos la conciencia ya bien definida. El Señor ha puesto gente para que nos hable de Él, pero nosotros pues hemos sido tercos. Y por ejemplo yo, como a mis 37 años, todos esos 30 años que ya tenía yo mi conciencia, nunca quise hacer caso y tuvo que pasar consecuencias, y imagino que muchos así igual, ¿no? Entonces ella se fue a su casa con otro pensamiento, nunca se fue con esa idea de que, bueno, porque toqué el manto
yo voy a dar testimonio de que el manto me salvó, sino que ya estaba con esa fe correcta, sabiendo que Jesús fue el que la sanó, la fe en Jesús, ya estaba con la mirada en Cristo. Esa fe rara desapareció, quedó bien enfocada, ya supo que Él era el único mediador entre Dios y el hombre, ya supo que Él era el único que podía salvarla y sanarla. Así que hay un propósito para todo el que de veras busque al Señor, y algo que nos impide acercarnos al Señor para ser salvados por Él es nuestro orgullo. Ese orgullo tenemos que doblegarlo, tenemos que hacerlo a un lado, tenemos que morir a Él, porque si no, no vamos a poder acercarnos al Señor. El Señor no rechaza un corazón orgulloso y altivo, y no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces esta mujer, pues, vemos que hizo algo que pues no cualquiera hace, ¿no? Venir a los pies del Señor, ver la manera de cómo ser bendecida por el Señor. Ahora, el Señor es como un médico. Cuando vamos al doctor, el médico te dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienes? Y nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a decirle, pues, doctor, pues hace tiempo que empecé a sentir esto, y de pronto pues me pasaba esto, y se me hacía esto, y el doctor le dice, ¿alguna otra cosa más que yo sepa para que pues yo pueda darte el diagnóstico y la medicina? Y empezamos a esforzarnos para ver qué más hay, para que no haya un error y el médico nos dé la medicina correcta, el diagnóstico correcto, para que podamos ser sanos, ¿no? Lo mismo es con el Señor. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él y contarle qué nos pasa, qué nos sucede, pero detalladamente. Él quiere que nosotros seamos honestos con Él. ¿Para qué? Para que nos pueda dar esa sanidad del alma, esa sanidad del corazón, ese cambio de corazón. Así que algo que tenemos que hacer es venir a su presencia, hacer a un lado todo lo que, porque a veces como que guardamos cosas, no queremos decirle, hacer a un lado ese tipo de pensamiento y soltar todo lo que eres, lo que tienes, porque el Señor no está esperando a que primero seas obediente a su palabra para que vengas. Él te va a recibir de malo como es, pero si tú eres honesto, el Señor te va a limpiar y te va a sanar. Entonces vemos que había pasado todo esto y todos estábamos enfocados en la mujer de flujo y pensamos, Jairo, ¿dónde quedó Jairo? Jairo estaba, imagino que triste porque su hija estaba enferma, estaba en agonía, se estaba muriendo. Y pues era como una tortura, me imagino, para Jairo ver que el Señor le estaba dando mucho tiempo a esta mujer y como que no la dejó ir enseguida y sacó todos estos puntos para que pues todo quedara como debe de ser, ¿no? Parecía como que el Señor se estaba tardando, como que no le estaba haciendo mucho caso o mucha importancia, o dándole mucha importancia a lo que le estaba pasando a Jairo con su hija, ¿no? Entonces habrá sentido feo Jairo, pero a lo mejor llegó a pensar, está perdiendo mucho el tiempo y mi hija está grave, ¿no? Pero tenemos que saber que Dios no pierde el tiempo, no le gusta ver sufrir a alguien. El Señor nunca es lento, pensamos a veces que es lento, pero a menudo pareciera que lo es, pero no, Él está trabajando. Él sabe en qué momento va a pasar, ¿no? Él sabe quién está sufriendo. Entonces, yo creo que de pronto se presenta alguien de la casa de Jairo y que le dice, tu hija ha muerto. Imagínense cómo habrá quedado Jairo, ¿no? Su corazón se habrá apachurrado, se habrá hundido, no sé, le habrá flaqueado las piernas, no lo sé, porque imagínate que vengan y te digan, oye, tu hija murió. Y imagino que Jairo tenía ese pensamiento, ¿no? Si él no hubiera desperdiciado su tiempo, a lo mejor hubiésemos llegado a tiempo a casa y hubiese sanado a mi hija. Entonces, vemos cómo el Señor no comete errores, el Señor no se atrasa en nada, el hombre sí, pero el Señor no, el Señor no va a desperdiciar el tiempo, el Señor sabe por qué, en qué momento va a ser, ¿no? Así que no fue negligente, y este hombre pensaba que a lo mejor no le importaba
mi hija no le importa, mi hija no le importa mi caso, no lo sé, muchas cosas que habrán pasado por su mente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habrá pensado esto? Porque nosotros somos egoístas, verdaderamente todo ser humano, vamos a suponer, piensa primero en él mismo, siempre va a ser en su yo. A veces cometemos el error de que, bueno, va a pasar por mí alguien, ¿a qué hora? A las 7, y lo hacemos esperar. O tengo una cita a tal hora y llego tarde y lo hacemos esperar, y esto se llama egoísmo. Se llama egoísmo porque estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en el tiempo de la otra persona. Entonces este hombre estaba pensando así porque el ser humano de por sí así actúa, es egoísta. Pero un cristiano, cuando viene a Cristo, empieza a cambiar estas cosas, empieza a ser íntegro. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Y acá Cristo no se estaba tardando, acá Cristo no estaba actuando demasiado tarde, acá Cristo tenía que mostrarle a Jairo esta situación para que su fe creciera y cuando fueran a ver a su hija estuviera preparado para lo que venía. ¿Okay? Entonces, el cristiano debe dar una buena imagen porque, recuerden, cristiano significa pequeños cristos o seguidores de Cristo. Dijimos que Dios no es negligente, dice el Señor. Cuando Jairo vio esta situación de que le dijeron tu hija ha muerto, el Señor le dijo rápidamente, no temas, cree. Dice, no temas y cree, solamente cree. O sea, vino una tranquilidad porque pues, obviamente estás viendo que el Señor Jesús sanó a esta persona, pero cuando el Señor le dijo, solo no temas y cree. Entonces vino una tranquilidad a Jairo, vino esa esperanza de, bueno, si me está diciendo que aunque ya esté muerta, pues empieza. Ahora vemos dos cosas acá, el temor y el creer. El Señor estaba diciéndole a Jairo que no temiera porque el temor no se lleva con la fe. El temor no es compatible con la fe. Entonces tenemos que, cuando confiemos en Él, si hay temor, hacerlo totalmente a un lado, como le dijo el Señor Jesús, no temas, solo cree. Vemos que la fe no va de la mano entonces con el temor. Vemos que el Señor dice, solamente cree, o sea, no intentar creer, sino confiar ciegamente en Él. Porque a veces como que decimos, bueno, lo intento. No, confiar a un lado el temor y confiar ciegamente en Él. No tratemos de creer, porque a veces tratamos de creer y metemos nuestras manos, lo queremos resolver nosotros. Allá ya no estamos creyendo. ¿Okay? No intentar creer y darle sentido al retraso. Mira, ya tardó mucho. Ya lo pedí, ya tardó mucho. No, tú haz a un lado esto y cree. Es lo que estaba pasando acá. Entonces solo es creer. Vemos que Jairo pues obviamente viene la esperanza porque ya no tenía esperanza, ya está muerta, pero dice, tranquilo, no temas. Y el otro, wow, viene la esperanza. Parten a la casa de Jairo, pero dice ya que no permitió que lo sigan los demás, las multitudes, ni parte de sus discípulos, sino solo 3, siempre se lleva a estos 3. Hay algo especial con ellos, tenía que afirmarlos de alguna manera, ¿no? Entonces llegan a la casa y dicen que estaban llorando. En esos tiempos se contrataban a las personas para llorar. O sea, aún el más pobre contrataba a alguien, aunque sea poquitas personas, pero había esas personas que lloraban. Esas personas, ahorita te digo cómo les decía, lamentadores profesionales. Eso hacían, les pagaban y ellos empezaban a llorar para mostrar el luto y el dolor de las personas. Era la costumbre ya. Entonces obviamente llegan y ven que están lamentándose y están llorando el alboroto y dice el Señor, ¿por qué lloran? ¿Por qué hacen tanto alboroto? Si la niña no está muerta, ella solo está durmiéndoles. Entonces estos habrán pensado que el Señor estaba fuera de sí, pero el Señor no estaba jugando a hacerles creer en Él. El Señor nada más dijo esto porque había una realidad sublime, había algo espiritual muy fuerte, un poder poderoso
que puede liberarlo de la muerte. ¿Okay? Entonces, estos lamentadores que se dolían de alguna manera superficial, cuando él dice esto, pues cambian de llorar a burlarse de él. Empiezan a burlarse. Y el Señor pues obviamente dice que los saca. ¿Por qué? Porque personas que no creen y que se burlan de la palabra de Dios, el Señor no quiere nada con ellos. Ahí está la misericordia. Si se arrepienten, ahí está la misericordia. Pero en este caso dice que los sacó, los hizo a un lado. No quiere nada con ellos. Entonces vemos que eran muchos, porque este hombre, pues siendo un de la sinagoga, un líder de la sinagoga, pues tenía dinero. Normalmente los pobres podían contratar nada más a un flautista y a uno que lloraba. Pero en este caso él habrá contratado a muchas personas y los sacó de su lado, fuera todos. No quería que distrajeran la fe que Jairo ya traía de haber visto lo de la mujer de flujo, ¿no? Entonces los saca para que no desanimaran, entra con el papá, entra con la mamá y entra con los tres. Solo ellos tres, los tres discípulos. Entra y le dice a la niña, a ti te digo, levántate. Y estamos viendo que le habla a la niña ya muerta, como si no estuviera viva, pero lo dice porque Él es Dios. Si vamos a Romanos 4:17 o apuntamos Romanos 4:17, dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ya estamos viendo que el Señor Jesús le habla a esa niña con el poder que Él tiene, que es de Dios, y ella fue resucitada de entre los muertos. ¿Okay? Entonces vemos Lucas 8, o capítulo 8, versículo 56, nos dice que sus padres quedaron atónitos. ¿Qué quiere decir eso? Que se espantaron al ver, porque ellos sí ya habían corroborado que estaba muerto, pero Jairo no tanto como la madre. Entonces se espantaron, o sea, quedaron atónitos. Entonces vemos que acá que el Señor no le falló a Jairo, pensamos que le había fallado, no le falló a Jairo, no le falló a la mujer que necesitaba sanidad, pero al ministrar a ambos, Él necesitaba hacer crecer también la fe de Jairo. Entonces todo esto vemos que el Señor obra de maneras diferentes, ¿no? Pero siempre va a ser con la misma finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Que seamos a su imagen de Él. Vemos dos casos totalmente diferentes. En uno lo hizo esperar y al otro lo atendió inmediatamente, pero la finalidad es la misma, hacernos a su imagen. Jairo tuvo 12 años a su hija, una bendición que se estaba apagando en ese momento, estaba a punto de ser extinguida. La mujer vemos que tenía 12 años de agonía. Acá hay una similitud en el tiempo, 12 años de la hija de Jairo, 12 años de la mujer de flujo. Entonces vemos que esta mujer pues aparentemente era algo imposible de sanar, y Jairo pensaba que lo de su hija era algo que tenía que ser tan difícil que tenía que ir el Señor a estar presente para imponer las manos, ¿no? Entonces vemos que en el caso de Jairo lo hizo de alguna manera oculta, porque no dejó que entre nadie. En el caso de la mujer lo hizo ante todo el público. Tenemos a Jairo que tenía dinero, tenemos a esta mujer que ya no tenía dinero, había gastado todo su dinero. Entonces acá estamos viendo que no se requiere ni dinero, no se requiere ser como en el caso del centurión y en el caso de Jairo, que el centurión pues obviamente no era un erudito de la palabra y este sí era un erudito de la palabra. No se requiere más que una fe. O sea que sí es necesario el conocimiento, pero no tiene que haber el conocimiento excesivo, sino una fe, porque hay personas que creen que porque son muy buenos en el conocimiento de la palabra, tienen una fe grande, y a veces no. Yo me he topado con personas que tienen la cabeza de conocimiento impactante, pero no hay fe. ¿Okay? Entonces solo se requiere una fe solamente en Cristo Jesús. Así que hoy podemos ver que la autoridad del Señor Jesús de veras fue puesta sobre la muerte. Tenemos que creer en que Jesús ya se levantó de la muerte, va a levantarnos a nosotros de la muerte, nos va a llevar con Él, porque a veces dudamos de estas cosas. Estamos viendo también que la autoridad sobre la enfermedad, a veces no creemos que pueda levantar el Señor a nuestros seres queridos o a nosotros mismos de alguna enfermedad. Estamos viendo que el Señor tiene la autoridad, pero se requiere de una fe en Cristo, no en otras cosas sino en Cristo. Es una fe divina. Solo esa fe divina podrá obrar el Señor en nuestras vidas. Entonces ahorita les voy a dar
cuestionario para que contesten a ver qué tanto le pescaron al estudio. Vamos a ir a repetirlo. Sí, es una. Yo creo que sí.